Número 10. Artefactos antiguos. Shane Smith, propietario de una empresa procesadora en Yazoo City, Mississippi, atrapó un caimán monstruoso. El caimán pesaba 340 kilogramos y medía 4.1 metros de largo. Para Mississippi ese es un reptil verdaderamente gigante. Pero la mayor sorpresa se produjo cuando Shane abrió su barriga y descubrió dos objetos extraños. Uno de ellos no tenía idea de cómo identificar. El otro que pudo distinguir fue una antigua punta de flecha de piedra, lo que parecía un artefacto nativo americano. El cocodrilo fue capturado en Eagle Lake en septiembre de 2021, que está a unos 24 kilómetros de Vicksburg. Su estómago tenía todas las cosas normales de un caimán, cosas tales como huesos, trozos de cabello, rocas al azar y plumas de pájaro, pero fueron los artefactos los que realmente llamaron la atención de Shane. Después de que publicó su descubrimiento en Facebook, los expertos se involucraron. James Starnes, del Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi, estimó que la punta de flecha tiene entre 7.000 y 8.000 años. También señaló que la punta de la flecha es de hecho una punta del extremo de una lanza antigua, no de una flecha. Es un punto para algo llamado dardo atlatl, una lanza muy avanzada utilizada por los cazadores-recolectores prehistóricos para la caza mayor. James identificó el segundo artefacto como una plomada, una antigua baratija utilizada por los nativos americanos para algo desconocido. James pudo identificarlo porque los había visto antes, pero nadie sabe realmente para qué usaban los antiguos nativos las plomadas allá por el año 1700 a.C. Es una pieza pulida de óxido de hierro con dos agujeros, pero eso es todo lo que se sabe. En cuanto a por qué estos artefactos estaban en el vientre del caimán, es porque los caimanes a menudo ingieren arena y rocas para ayudar a su digestión. El caimán estaba tratando de tragar rocas cuando accidentalmente engulló los artefactos, que deben haber estado imperturbados en el fondo del lecho del lago. Número 9. El cocodrilo asesino del Cretácico. Hace aproximadamente 95 millones de años, un cocodrilo gigante en lo que ahora es Australia se dio un festín con un pequeño dinosaurio. Este antiguo pariente del cocodrilo no masticó al dinosaurio, sino que se lo tragó entero de un solo bocado. Casi inmediatamente después el cocodrilo murió. Murió antes de poder digerir el dinosaurio que acababa de comer, y luego se fosilizó. Todos estos años después, el cocodrilo fosilizado del periodo Cretácico fue descubierto con un fósil de dinosaurio casi completo dentro de su vientre. Los paleontólogos pudieron identificar al dinosaurio como un ornitópodo, perteneciente a un grupo de herbívoros bípedos como los dinosaurios con pico de pato. Sin embargo, no se pudo identificar al 100% porque sus huesos fueron los primeros de cualquier ornitópodo que se encontró en esta región de Australia, lo que sugiere que podría ser una especie completamente nueva. El cocodrilo asesino fue descubierto en la Gran Supercuenca Australiana, un sitio rico en fósiles de hace unos 145 a 65 millones de años. Medía alrededor de 2.4 metros de largo, pero probablemente ese número se hubiera duplicado si hubiera vivido una vida más larga. El cocodrilo ha sido apodado Confractusuchus sauroctonos, que es una mezcla de griego e italiano que se traduce aproximadamente como asesino de dinosaurios cocodrilo roto. Número 8. Restos humanos. Aldeanos de Indonesia abrieron a un cocodrilo y descubrieron los restos parcialmente comidos de su amigo. Las partes reales del cuerpo humano son lo peor que puedes encontrar dentro de un cocodrilo. Según los equipos de rescate, habían comenzado la búsqueda de Siafri, de 55 años, después de que lo vieron arrastrado al delta del río Lacar un domingo por la noche en 2020. Sus amigos lo escucharon gritar pidiendo ayuda y luego miraron justo a tiempo para ver un cocodrilo de más de 4 metros de largo corriendo hacia atrás en el agua, con su amigo agarrado en la boca. Los equipos de rescate tenían la esperanza de encontrar al hombre con vida, pero no después de que su pierna amputada fuera descubierta a la mañana siguiente flotando en el agua. Atraparon al cocodrilo en unas redes aproximadamente un día después, pero fue como temían. Cortaron el cuerpo del reptil y allí estaba Siafri, parcialmente digerido. El jefe de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de la provincia calificó la muerte del hombre como una tragedia, pero también criticó a los aldeanos locales. Habían estado advirtiendo a los lugareños desde junio de 2019 que no pescaran en los pantanos conectados al delta, ya que todos están infestados de cocodrilos. De hecho, a pesar de las advertencias oficiales, la gente sigue bajando y pescando, y la gente sigue siendo atacada por cocodrilos. Número 7. El zapato de un turista. Veterinarios en Florida ayudaron a quitar un zapato del estómago de un cocodrilo muy hambriento. Según los profesionales quirúrgicos de la Universidad de Florida, el cocodrilo se había tragado el zapato 2 veces, y la segunda vez se le quedó atascado en el estómago. El cocodrilo del Nilo mide 3.2 metros de largo, pesa 155 kilogramos y su nombre es Anuket. Se comió el zapato en diciembre de 2020 cuando se cayó del pie de alguien que estaba haciendo tirolesa en el parque zoológico St. Augustine Alligator Farm. Hay muchos cocodrilos que viven en los pantanos del parque y los turistas pueden deslizarse sobre ellos de una plataforma a otra. Uno de estos perdió su zapato y Anuket se lo comió. Un testigo vio al cocodrilo comerse el zapato, vomitarlo y luego comérselo de nuevo. Claramente los cocodrilos son como perros cuando se trata de las cosas repugnantes que comen.
abdomen. El zapato de la mujer estaba hecho completamente de materiales sintéticos. Esto significa que no había forma de que pudiera haber sido digerido dentro del estómago del reptil. En cambio, habría bloqueado el paso de su estómago a sus intestinos, lo que eventualmente lo habría llevado a la muerte. Sin cirugía, el cocodrilo habría sufrido una muerte muy lenta y dolorosa. Pero afortunadamente para todos, la cirugía fue un gran éxito. Le quitaron el zapato y llevaron a Anuket, de 34 años, del parque a su casa. Y ahora el número 6. Pero primero, gracias por ver el video. Asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Una placa quirúrgica humana. En verano de 2019 se descubrió un cocodrilo australiano con una placa ortopédica en el estómago. Ocurrió en Queensland y la placa muy bien pudo haber pertenecido a una persona desaparecida que no se volvió a ver hace medio siglo. El cocodrilo fue encontrado muerto después de perder una pelea con otro cocodrilo en la granja de cocodrilos de Kurana. Los trabajadores agrícolas le abrieron el estómago según el protocolo. Fue entonces cuando descubrieron el largo objeto de metal en su vientre, completo con 6 tornillos de acero inoxidable. Una breve investigación reveló que la placa ortopédica se fabricó en Suiza. Era un modelo más antiguo y el código de identificación había sido desgastado por el ácido en el estómago del animal. El administrador de la granja, John Lever, dijo que no había forma de saber si la pieza de metal había sido utilizada en una cirugía humana o una cirugía de mascotas. Además, podría haber estado en el estómago del cocodrilo hasta por 50 años. Dicho esto, el instinto de John le decía que estaba mirando una placa humana, aunque no podía confirmarlo. Esto significaría que alguien desapareció hace más de 5 décadas y todo rastro de ellos, menos la placa, fue digerido por el cocodrilo. Número 5. Collares para perros. Un caimán gigante capturado en Carolina del Sur en 2021 cerca del río Edisto fue descubierto con algunos elementos bastante peculiares en su estómago. El caimán medía unos 3.7 metros de largo y fue retirado de una propiedad privada después de que se descubrió que había entrado sin autorización. La entrada ilegal en sí misma podría haber estado bien si el caimán no fuera una bestia. Tener una criatura tan grande deambulando generalmente es una mala idea para la seguridad de las personas, los niños y especialmente las mascotas. La bestia de 202 kilogramos fue abierta por un procesador de carne de caza silvestre. Cuando el carnicero miró dentro de su estómago, descubrió 5 placas de identificación, un chaleco antibalas, múltiples caparazones de tortuga, garras de gato montés y una bujía. Este caimán había sido un castor muy ocupado y durante mucho tiempo. 2 de las placas de identificación aún eran lo suficientemente legibles como para leer los números de teléfono en ellas, y uno de los números aún funcionaba. Cuando el carnicero se comunicó con el dueño para informarle el desafortunado destino de su animal, el dueño dijo que ese perro en particular ya había desaparecido hace 24 años. Número 4. Una pitón explosiva. Si eres una serpiente, lo último que quieres es un caimán vivo retorciéndose en tu barriga. En 2005, eso fue exactamente lo que sucedió en los Everglades de Florida. Una pitón gigante se tragó un caimán de unos 1.8 metros de largo. La pitón pensó que el caimán estaba muerto o que era una comida fácil, pero una vez que se tragó a la bestia, el cocodrilo se despertó y salió de la pitón, literalmente explotando el estómago de la serpiente. Los funcionarios del parque se sorprendieron al ver que esto sucedía en una parte remota del Parque Nacional Everglades. La pitón birmana, que tenía aproximadamente el doble de la longitud del caimán, tenía ojos mucho más grandes que su barriga. Antes de que pudiera terminar de devorar a todo el caimán comenzó a mover la cola de un lado a otro con una fuerza tremenda, y aunque el estómago de la serpiente está diseñado para soportar todo tipo de castigo, no pudo soportar tanto castigo. Al final, después de lanzar un feroz ataque desde el interior, el caimán y la serpiente terminaron muertos. La explosión al reventar el estómago de la serpiente mató a la serpiente, pero se llevó consigo al caimán. Número 3. Las extremidades de una mujer. Otra persona más fue descubierta dentro del estómago de un cocodrilo en Indonesia. Parece que cada año más y más personas son devoradas por estos feroces reptiles en el país del sudeste asiático. Esta vez el cocodrilo era un monstruo absoluto, de 5.8 metros de largo y muy letal. Era tarde en la noche de un viernes de junio de 2020 cuando Fátima, de 45 años, fue a pescar en su río local de Kalimantan del Norte. De repente sus gritos perforaron el silencio de la noche, alertando a sus amigos que estaban cerca. Pero cuando llegaron al agua ya era demasiado tarde. Fátima y el cocodrilo se habían ido. No había mucho que los aldeanos pudieran hacer al amparo de la noche, así que esperaron hasta el día siguiente para rastrear a la bestia. Luego le abrieron el estómago con sus propias manos, esperando contra toda esperanza que la mujer todavía estuviera viva dentro de su vientre. Descubrieron sus extremidades atrapadas en las entrañas del monstruo. Una búsqueda en el área cercana recuperó su cabeza cortada y otras partes del cuerpo que habían sido regurgitadas por el cocodrilo. La había masticado, tragado algunos pedazos y dejado el resto atrás. Número 2.
2. Bolsas de plástico. En mayo de 2020, los investigadores del American Crocodile Education Sanctuary en Belice descubrieron algo horrible. Cerca del pueblo de San Pedro, los investigadores se encontraron con un cocodrilo que había quedado varado en los manglares y era poco más que piel y huesos. Honestamente, parecía que el cocodrilo había sido desinflado de alguna manera, o como si le hubieran drenado todos sus órganos internos más importantes. La verdad era aún más inquietante. Los investigadores llevaron el cadáver del cocodrilo al laboratorio y le abrieron el estómago. Todo lo que tenía en sus entrañas eran bolsas de plástico. Tanto es así que el plástico debe haber bloqueado el sistema digestivo del cocodrilo para que no pudiera comer nada y muriera de hambre. Chris Summers, el fundador del santuario, fue quien hizo el descubrimiento. Dijo que el estómago del animal estaba tan compactado con bolsas de plástico que sus intestinos estaban arrugados por no haber sido utilizados. Tan pronto como hicieron la primera incisión en el estómago, el plástico reventó a través del revestimiento. Esto sería trágico si solo fuera un accidente. Lo que lo hace mucho peor es que sucedió algo a propósito. Chris dice que el animal fue encontrado cerca de un área de alimentación ilegal donde los lugareños bajan a alimentar a los cocodrilos como si estuvieran visitando un estanque de patos. La mayoría de las bolsas encontradas dentro del vientre del cocodrilo eran bolsas de pollo, y claramente la gente ha estado visitando a los cocodrilos, alimentándolos con pollo y luego dejando las bolsas para que se atracanten. Número 1. Artículos sanitarios. Damian White participa en el grupo de recuperación de especies en peligro de extinción de la Agencia Nacional de Planificación y Medio Ambiente de Jamaica. Él y otros ambientalistas pidieron recientemente a los jamaiquinos que cuiden más su ecosistema, todo por los extraños objetos que descubrieron dentro del estómago de un cocodrilo muerto. En su mayor parte era basura, pero era tan asquerosa que pensaron que valía la pena hacer un anuncio público. El cocodrilo muerto fue descubierto en la planta de tratamiento de aguas residuales de Hellshire en enero de 2021. El cocodrilo había sido asesinado por un cocodrilo más grande y poderoso. Cuando abrieron a la bestia para examinar su interior, los investigadores se sorprendieron al encontrar envoltorios de dulces, toallas de papel, artículos sanitarios para mujeres y 5 condones. También había rocas y plumas de aves, así como conchas de caracoles, pero todo eso es bastante común. Lo realmente extraño fue la gran cantidad de plástico y productos de higiene. Joe Brown, curador del zoológico local Hope y parte del equipo que encontró al cocodrilo, dice que se puede hacer más para ayudar a estos animales. Él dice que no se debe permitir que las personas arrojen basura en Jamaica, porque al arrojar basura y dejarla al aire libre o en los pantanos, la gente de hecho está matando cocodrilos. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías tener que luchar para salir del estómago de un cocodrilo gigante o del vientre de una monstruosa pitón? Cuéntame cuál crees que sería más aterrador en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.